La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM. Al igual que 450 millones de personas europeas, te ha tocado votar en las próximas elecciones que determinarán la dirección de la Unión por los próximos 5 años. Puede parecer algo complejo, pero aquí estamos para darte las claves desde una perspectiva joven. No perdamos más tiempo, esta es la Europa que te toca. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del proceso electoral de la Unión Europea. Si alguna vez te has preguntado cómo se eligen los representantes del Parlamento Europeo, cuáles son las reglas del juego y qué desafíos enfrenta este proceso, este es tu episodio. Madame Veil ha obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. La señora Veil ha obtenido la mayoría absoluta en esta votación. Felicito a la señora Veil por su elección, le deseo lo mejor para el ejercicio de su mandato y le invito a que asuma la presidencia. Au fauteuil présidentiel. Acabamos de escuchar el momento en el que Simone Veil fue elegida como primera presidenta del Parlamento Europeo en 1979. Fue precisamente en este año cuando se celebraron las primeras elecciones europeas. Antes de eso, los eurodiputados eran designados por los parlamentos nacionales. Desde entonces, estas elecciones se llevan a cabo cada 5 años y todos los ciudadanos de la UE mayores de 18 años tienen derecho a votar. O incluso menores, los ciudadanos alemanes podrán votar a partir de este año de 16 años en adelante. El Parlamento Europeo es una institución clave dentro de la UE. No solo legisla junto con el Consejo de la Unión Europea, sino que también supervisa a otras instituciones y tiene un papel crucial en la aprobación del presupuesto. Pero, ¿cómo se organiza este proceso electoral? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque hay reglas comunes, como la obligación de realizar las elecciones en un periodo de 4 días, cada país tiene cierto grado de libertad para establecer sus propios procedimientos específicos. Esto significa que, aunque el proceso general es el mismo, votar en Francia puede ser una experiencia ligeramente diferente a votar aquí en España o en Bélgica. En nuestro país el voto es opcional y las listas son cerradas, y en Bélgica, por poner otro ejemplo, el voto es obligatorio y las listas son abiertas. Hablemos ahora de la participación ciudadana. En las últimas elecciones de 2019, la participación fue del 50,6%, la más alta en 20 años. Pero, ¿qué factores influyen en la participación de los votantes? Pues hay muchos, desde el interés por la política europea hasta la percepción de la influencia que tiene el Parlamento Europeo en la vida diaria de los ciudadanos. La juventud también puede jugar un papel fundamental. Según Eurostat, el 5,1% del electorado europeo votará por primera vez en las elecciones del 6 al 9 de junio. Los más jóvenes, según el Parlamento, de hecho, fueron los responsables de una participación histórica en las últimas elecciones y puede que volvamos a estar ante un momento en el que la juventud sea esencial. Analicemos los resultados de las últimas elecciones europeas. En 2019 vimos un aumento en el apoyo de los partidos verdes y liberales, mientras que los partidos tradicionales como el Partido Popular Europeo y los socialistas perdieron algunos escaños. Estos resultados reflejan una Europa cada vez más diversa y preocupada por temas como el cambio climático. En las elecciones que vienen, sin embargo, se espera una nueva victoria de los populares, sí, pero el 9 de junio puede que las urnas provoquen una entrada de la extrema derecha en la tercera posición. En un debate preelectoral, la presidenta von der Leyen no descartó un pacto entre populares y ECR, el grupo donde está el partido de Giorgia Meloni. Dependerá mucho en cómo quede la composición del Parlamento Europeo y quién esté en cada grupo. Mirando hacia el futuro, hay muchas discusiones sobre posibles reformas para mejorar el proceso electoral. Una de las propuestas es la creación de listas transnacionales que permitirían a los ciudadanos votar por candidatos de cualquier país miembro, promoviendo así una mayor integración europea. También la figura del Spitzenkandidaten, un candidato único por grupo político, para hacer a los ciudadanos mirar a la UE a la hora de votar y así dejar de lado los debates nacionales.
Y por supuesto no podemos dejar de ignorar el impacto del Brexit. La salida del Reino Unido de la UE ha tenido y seguirá teniendo un impacto significativo en la dinámica del Parlamento Europeo, desde la redistribución de escaños hasta cambios en las políticas y prioridades del Parlamento. Finalmente, es crucial aumentar la educación y conciencia electoral. Iniciativas como programas escolares sobre la UE y campañas de sensibilización pueden ayudar a aumentar la participación, especialmente entre los jóvenes. Asociaciones como Keep Europa, aquí en España, ponen el foco en potenciar la participación en las elecciones y el conocimiento sobre la Unión Europea. Cuantos más seamos y más sepamos, más fuerte será la democracia europea. Pues Vicente Rodrigo es el responsable de Asuntos Públicos de ING España y Portugal. En política fue el coordinador de comunicación de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Además, es miembro del Consejo Asesor de Equipo Europa. Hoy tenemos la gran suerte de poder charlar con él. ¿Cómo estás, Vicente? Hola Gonzalo, qué ilusión me hace estar aquí. La Complutense fue mi universidad y volver a estos estudios años después me hace muchísima ilusión. Encantado de saludaros y enhorabuena por el podcast. Bueno, si te parece, vamos a hablar sobre varios temas importantes relacionados con estos comicios europeos. Empecemos con el problema de la burbuja de Bruselas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta burbuja y cómo afecta a la percepción de los ciudadanos sobre la Unión Europea? Bueno, las burbujas es un temazo, Gonzalo. Para mí, sin duda, representan uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Es algo que ha potenciado también las redes sociales, esos algoritmos que solo nos muestran lo que nos gusta escuchar o lo que nos gusta ver. Sin duda, reto y problema. Eso es lo que yo veo. Esto de las burbujas afecta y aplica a todos los ámbitos, a las relaciones sociales, a las instituciones europeas también, ¿no? A todo tipo de instituciones en general. La RAE define burbuja algo así como habitáculo cerrado que no tiene relación con el exterior. Y efectivamente, no puede estar mejor descrito. Creo que romperlas es responsabilidad de todos. En Europa muchas veces es fácil, ¿no? Vivir en un propio universo que no toca la calle, y hay que ejercer la empatía, pero esto no es solo cosa de las instituciones europeas. Esto nos corresponde a cada uno de nosotros y se empieza rompiendo, por ejemplo, tomando cervezas con alguien que piensa diferente a ti. Así que creo que todos nos toca aportar ahí, que no solamente señalar a unos o a otros, sino que tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Y en tu opinión, ¿qué rol juegan las instituciones y la sociedad civil para romper este aislamiento y conectar mejor con los ciudadanos? A ver, las instituciones deben servir de correa de transmisión hacia la ciudadanía. En la dinámica que hablábamos antes, ¿no? Mucha apertura, mucha comunicación, mucha transparencia y lo más importante, que no se nos olvide para qué existen, que tampoco se les olvide a ellas, que existen para mejorar la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido creo que es el deber, ¿no?, que tienen las instituciones, las propias categorías de instituciones que hay, tanto a nivel nacional, local, regional, supranacional, no deben olvidarse que hay vida más allá de sus dinámicas internas, y este es el reto que también tienen para ellas, ¿no? Y no sé si habrás oído hablar, imagino que sí, que a menudo se menciona que estas elecciones tienen mucha menos popularidad en comparación con unas elecciones generales. Por ejemplo, ¿cuáles crees que son las razones detrás de esta diferencia entre el interés y la participación, que recordemos suele rondar entre el 40 y el 45% en nuestro país? Es bastante más baja, y fíjate que el otro día, teniendo esta conversación con un amigo, me dio la vuelta, ¿no? Y me hizo pensar, porque me dijo, mira, cualquier otro tipo de convocatoria electoral puedo tontear, puede darme más pereza, puede motivarme a irme más o menos, puedo experimentar, pero en las europeas siento demasiada responsabilidad. Se me quedaron grabadas esas palabras, y efectivamente he estado pensando en torno a ello. Creo que poco a poco tenemos que ser capaces de ir consiguiendo que esto cale, ¿no? Que son unas elecciones más allá de la trinchera política diaria, que es la que más nos llega en el día a día, son donde verdaderamente se debate lo que queremos ser de mayores. ¿Y también piensas que los propios partidos políticos
le dan menos importancia a estos comicios, simplemente piensan en generales, municipales, se les da mucho más importancia, al menos en España. Bueno, yo creo que también ha habido una evolución. Sí. Antes se hablaba de Bruselas como un cementerio de elefantes, Sí. ¿no? Creo que esta última legislatura ha sido ejemplo de todo lo contrario. Bruselas se ha visto como una plaza donde se puede brillar y mucho. Se ha visto como una plaza donde haciendo las cosas bien y currándotelo es más sinónimo de futuro que de cementerio de elefantes. Y hemos visto eurodiputados, me vienen dos nombres a la cabeza, Adrián Vázquez, Adriana Maldonado, personas brillantes, muy jóvenes, que han hecho mucho, que se les ha visto y que yo creo que tienen recompensa y recorrido. Y además hoy, esta noche, tenemos un debate muy importante entre los dos principales candidatas, en este caso del Partido Popular y el Partido Socialista. Imagino que lo seguirás. A mí me interesa mucho ver cómo lo abordan desde la perspectiva comunicativa, ¿no? Cada uno tenemos nuestros sesgos. A mí me interesa mucho la comunicación y en ese sentido me interesa cómo lo afrontan, cuáles van a ser esos eslóganes de campaña, cuáles van a ser los mantras que van a repetir una u otra. Esperemos que hablen mucho de Europa, que den muchos datos, que den muchas propuestas. Porque estamos en un punto de inflexión. Es decir, lo habéis dicho en la intro, estamos ante un escenario de continuidad, que siga habiendo una gran coalición a nivel europeo con los dos grandes partidos, con los liberales como tercera fuerza, o puede que esa tercera fuerza ya no la represente una fuerza tan pro-europea como los propios liberales que representaban Renew Europe, y puede haber pues una coalición más enfocada a la derecha. Sí. El Partido Popular Europeo va a tener una capacidad de negociación formidable porque va a poder seguramente sumar a un lado o a otro. Hay que ver también si estos partidos que se sitúan en la extrema derecha van a tener una posición más o menos europeísta en lo relativo a los temas de defensa, en las posiciones con la OTAN, en las posiciones con Rusia. Seguramente las prioridades vayan a cambiar, ya no hablaremos tanto de cambio climático y sí hablaremos más de defensa, a lo mejor hablaremos algo más de inmigración, que es otro de los temas que van a marcar el próximo término en el Parlamento Europeo. Pero en cualquier caso, ese debate espero que esté lleno de estas propuestas, ¿no? Y también un final de legislatura muy marcado por los problemas internos en nuestro país, como la ley de amnistía, pero imagino que sí que se tratará, sobre todo en España, ese tema. Pero bueno, hablemos ahora de la evolución y la perspectiva de los partidos nacionales respecto a las elecciones europeas. Históricamente hemos visto que algunos partidos presentan a candidatos que consideran incómodos dentro del partido, lo que hablábamos antes de ese cementerio de elefantes, que era Bruselas. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, esta práctica en los últimos años? ¿Y están los partidos comenzando a enviar perfiles más potentes y relevantes? Sin duda, lo comentábamos antes, ¿no? Bruselas te da tablas para después desenvolverte en la política nacional. Y no solo te da tablas en un perfil bajo. En Bruselas se han desarrollado los debates más trascendentales que estamos afrontando en las sociedades en nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido creo que los partidos están tomándoselo más en serio. También estamos viendo una evolución de los mantras que antes eran más acríticos, esos grandes consensos que había, ¿no? Todo lo que venía de Europa era bueno porque sí, siempre decían aquello de más Europa, significase lo que significase eso, y creo que trasladar esos eslóganes en propuestas concretas sobre cómo quieres que sea ese modelo europeo de sociedad es lo que nos va a mover a votar más, y es lo que los partidos tienen que trabajarse también, ¿no? Un programa enfocado a un escenario ya supranacional. Y en cuanto al sector privado, ¿cómo perciben las empresas y los empresarios a Europa y a estos comicios que están por venir? ¿Y qué importancia le dan a las políticas y decisiones que se toman a nivel europeo? Bueno, aquí seguramente habrá muchas experiencias. Yo te hablo de la mía. Creo que desde el ámbito de la empresa privada siempre se ha visto la Unión Europea como un garante de estabilidad, de certidumbre jurídica. Muchas veces nos vemos con muchos retos regulatorios. La Unión Europea regula a gran velocidad y a una gran complejidad técnica, y eso muchas veces supone un reto, ¿no? de ponernos al día. Yo en ING trabajo en el área de asuntos públicos y comunicación, como decías antes, entonces tenemos que estar muy atentos a estos desarrollos, pero creo que los grandes
las grandes corporaciones siempre hemos estado muy a favor de una mayor cooperación e integración a nivel europeo, porque estar unidos nos hace más fuertes a los retos globales y también desde el punto de vista del sector privado. ¿Te atreverías a hacernos aquí una porra sobre qué crees que va a pasar, sobre esos resultados, al menos en España? Y la participación, más o menos, ¿entre qué horquillas se va a mover? No me atrevo, Gonzalo, no me atrevo. No te atreves. Es complicado todavía. Aquí cada día de campaña evoluciona de una manera imprevisible, pero espero que se alcance ese 50% de participación, Sí. que yo creo que salvaríamos los muebles como país a la hora de enviar una respuesta más o menos contundente, y este año es un reto porque no coinciden ni con elecciones municipales ni autonómicas, con lo cual tienes que ir únicamente a la papeleta europea y no sé si todo el mundo va a salir de casa para esto, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos optimistas y vamos al 50%. Y ya la última pregunta, y concluimos con esta entrevista. Una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Vas a votar en estas elecciones al Parlamento Europeo? Rotundamente sí. Voy a votar y voy a votar porque me parece muy importante que en Europa tengamos voz, que sepamos que la Unión Europea no sirve para otra cosa sino para mejorar la vida de los ciudadanos que habitan en su territorio. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y también nos tiene que quedar muy claro que los grandes retos que afrontamos hoy, esas batallas se libran en el nivel supranacional. Así que para elegir qué modelo de sociedad queremos, para elegir cómo creemos que esos políticos van a hacer nuestra vida mejor, tenemos que decantarnos por una opción o por otra. Así que yo estaré allí y confío en que todos los oyentes también lo estén. ¿Y qué le dirías a todos aquellos jóvenes que estén pensando si ir a votar o no, que estén descontentos con el sistema político actual? Bueno, es verdad que en las últimas elecciones de todos los ámbitos estamos viendo que la abstención sería la principal, o si no, segunda fuerza política, ¿no? Si se representara ese porcentaje de no votos en una fuerza concreta. Es difícil y cada vez más ilusionar a la gente para que vaya a votar a las urnas, pero creo que la gente debe sentirse empoderada, ¿no? Debe saber que esa papeleta tiene mucho sobre su propio futuro y, en fin, hay que creer en ello y animarles. Pues muchísimas gracias, Vicente. Esperamos verte por aquí muy pronto. Muchas gracias, Gonzalo. Esto ha sido todo por el momento. Recuerden que pueden escuchar La Europa que te toca en Spotify y en los canales de YouTube de Equipo Europa e Inforradio UCM. Un saludo de Humberto Uzpurua, que lo tenemos ahí en la técnica, y también las gracias a nuestro invitado de hoy, a Vicente Rodrigo. Y de quien también, de los que les hablamos, otro saludo y también las gracias de Gonzalo Garrido en la entrevista y de un servidor, de Rafael Yuste. Nos vemos en el próximo episodio de La Europa que te toca. Muchas gracias. La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM.